no solo en Data Analysis, sino en la mayoría de las encuestas del país, se notó un incremento al final de la campaña, que no venía, por cierto, no es que se estaban cambiando los opositores a ser chavistas en el final de la campaña, sino que se estaban decidiendo los indecisos, los que siempre te responden, no sé, no contesto. Ajá, ese fue digamos, el espacio de mayor incertidumbre, el no sabe, no contesto. Sí. Ahí estuvo quizás la clave de buena parte de los resultados, ¿no? Bueno, al final no. Al final, de hecho, cuando nosotros vemos el incremento al final en la campaña, se generó mucho ruido sobre que podía ganar entonces el chavismo, y además hubo un proceso de manipulación de información por parte de las campañas. Eso es normal, no es ni siquiera una crítica, eso suele ocurrir. La oposición al final siempre dice que va a ganar, y el chavismo entonces, que venía de una cosa muy terrible, de un gap muy grande, también empezó a sacar de la manga que ya habían volteado, que a lo mejor iban a perder por 5 puntos, pero iban a meter 3 diputados más, y por cierto, se lo vendieron incluso a los expresidentes que estuvieron por aquí, que casi se lo creen. Pero en realidad yo escribí un artículo sobre esto. Yo dije, cuando aumentó el chavismo los 11 puntos, yo dije, aquí no hay ninguna incertidumbre de quién va a ganar la elección. La incertidumbre es por cuánto va a ganar la oposición y qué tipo de mayoría va a tener. Ahora, ahí, ¿hubo, de acuerdo a las mediciones que ustedes hicieron, algún momento en que el chavismo comenzó a repuntar un poquito? ¿O no sí, lo hubo? Sí, esa última etapa, estos últimos 15 días, repunta, 3 semanas, ¿no? pero cuando tú vienes el último mes, con 30 puntos de diferencia, que además había pasado meses, eran casi 5 meses, donde la diferencia estaba entre 25 y 35 puntos porcentuales. Mira, tú puedes hacer magia, pero tú no volteas 30 puntos en un mes, eso no existe. O sea, puede ocurrir en lo que llaman los americanos un black swan, un evento muy particular que voltea la historia, Atocha, el cisne negro, etcétera. Pero eso no es normal. Sí se cierra. Y es normal además, fíjate, por ahí por cierto, alguien incluso escribió indignado porque cómo era que podía haber cambiado 11 puntos en un mes. Él decía una semana, en realidad fue mes y medio. Pero bueno, en una semana. Esa misma persona no escribió en la elección presidencial Maduro-Capriles, cuando Maduro en un mes perdió 19 puntos porcentuales, arranca en 20 en el velorio de Chávez y termina ganando la Capriles por 1 punto porcentual. Eso es un tema perfectamente normal en el final de una campaña. Ahí sí, ¿qué pasaba? Porque era tan grande la diferencia en esa particular elección. Era tan grande básicamente porque la campaña duraba un mes, es decir, era un mes, pero era total de la campaña. Aquí la campaña fue más larga, era más difícil básicamente las movilizaciones, y un tema importante que se explica. Lo que tú estabas era apelando a los indecisos, que por cierto, vale la pena decir, los indecisos te decían, no sé por quién voy a votar, pero una parte importante de ellos evaluaban negativamente la gestión de Maduro. Lo que ocurre es que cuando tú llegas al final, una persona que está conectada con el chavismo, aunque evaluara negativamente la gestión de Chávez, de Maduro, al final, cuando se decide que va a votar por el chavismo, cambia también su evaluación de gestión, porque si no, le hace cortocircuito, es como una incoherencia. Oye, voy a votar por el chavismo y además voy a decir que Maduro es malo. No, mira, puede ser que no es tan bueno, es regular, y entonces cambian las evaluaciones, pero es convencional, perfectamente típico. ¿Qué crees tú condujo a estos resultados, Luis Vicente? Causas fundamentales de este resultado. Ahí creo que está clarísimo. No hay, en mi opinión, ninguna duda. Las encuestas también lo mostraron a lo largo de todos esos 5 meses de exploración. La población, 89.5% de la población venezolana dice que el país está mal o muy mal. No hay ningún caso en la historia política venezolana donde tú vas con más de 70% de evaluación negativa de la situación del país, con una percepción clara de crisis, donde el gobierno gana. Eso no pasa. Es decir, no teníamos que hacer más encuestas. Es decir, para nosotros proyectar quién ganaba era pancita.
Es decir, lo peludo era saber cuántos diputados sacas, porque al final de cuentas la distribución de los diputados es completamente anormal en Venezuela. Pero es tan anormal que Mosca, lo mismo que le favoreció al chavismo en el 2010 para lo que construye un gerrymandering, que es como se llama la ingeniería electoral la reorganización de los circuitos, a eso iba. O sea, la oposición, digamos, claro, ganó con el mismo sistema, al chavismo le pasó lo que le pasó a la oposición la vez pasada. Con 56% de los votos la oposición obtiene 68% de los diputados. El chavismo se está tomando una cucharada de su propia medicina. O para decirlo en términos bíblicos, pudiéramos decir que el chavismo fue medido con la misma vara. Sí, bueno, sí, al final de cuentas, ¿qué pasó? Tú trataste de amplificar tu mayoría en el año 2010, amplificar la zona donde estabas, y hiciste una desproporción atípica. Hay unas desproporciones naturales, porque por ejemplo, eso no es una cosa del chavismo, es una cosa histórica. Tú usas el método de Hunt, que te permite entregarle a la primera minoría un diputado en cada estado, a menos que haya sacado menos de la mitad de los votos de la primera mayoría. Eso obviamente, ¿qué busca? Bueno, que las minorías estén representadas. Pero eso no en se el expresa Congreso. en este momento. El problema es que, digamos, eso que es muy bueno, cuando tú juegas al gerrymandering, que es a darle más fuerza a la zona donde yo estoy, a decir, por ejemplo, de La Manga, que en Chacao, Atillo y Baruta resulta que hay menos gente ahora, sin haber hecho censo. Tú adivinaste que había menos gente, porque no hay censo entre una y otra. Entonces tú adivinaste que había menos gente porque se habían ido de migración y se lo pusiste a Santa Teresa del Tuy. Tenemos que hacer una pausa. Al retorno me gustaría conversar sobre el siguiente punto. ¿Ganó la oposición o ganó? Bueno, continuamos con Luis Vicente León, director de Data Análisis. Luis Vicente, ¿ganó la oposición o ganó el descontento? ¿O ganaron los dos? Bueno, yo creo que ganan los dos. O sea, primero, es absurdo pensar que la oposición no tuvo básicamente un rol fundamental en un triunfo de esta magnitud. Eso sería mezquino, trata de esconder la realidad. Además, cuando tú consigues votos castigo para tu adversario y ocurren, de todas maneras tú eres el captador, el beneficiario, el que se organiza, el que se vende como una opción de castigo, porque al final de cuentas hay una gente que se abstuvo. Entonces, ¿por qué se abstienen unos que también querían castigar? Bueno, porque no pensaban que era, digamos, adecuado votar por la oposición. Entonces, los que votaron castigo sí pensaron que podían votar por la oposición y que valía la pena hacerlo como un castigo al gobierno o a Maduro. Por lo tanto, que además el tema central, ¿a quién castigas? No estás castigando al chavismo, estás castigando al gobierno. Ahí sí había un castigo bien focalizado. Era un castigo a la incapacidad del gobierno de resolver los problemas fundamentales del ciudadano. Es decir, la incapacidad de resolver tu problema de inflación. Te habías metido en la casa de la gente con los dos problemas más sensibles, la inflación y el abastecimiento. Y no importa que tú lo escondas en un dato del Banco Central de Venezuela, porque la inflación no está en el reporte del Banco Central, está en la vida. Y el desabastecimiento no está en un reporte del INE, está en la vida. O sea, no consigue los productos y tienes que pagar más. Por lo tanto, la gente sintió que se metieron los problemas en su casa. Ahora, obviamente que hay un voto castigo muy importante. Ahora, ¿el chavismo castigó votando por la oposición o quedándose en su casa? De las dos formas. Pero ¿dónde estuvo mayor peso? No, yo creo que es más o menos equilibrado. La oposición obtiene una votación propia. Es decir, fíjate esto. Total de la votación, la oposición obtiene 57%. ¿Eso en votos al total hasta ahora? No 7 millones y tanto. Obtuvo el histórico del chavismo, más o menos. Sí. Esos son 57%, por cierto, con lo cual va a sacar 67%, casi 10 puntos más de diputados por lo mismo que favoreció el chavismo la vez pasada. Ahora, el chavismo saca 40-41% de los votos. Y tiene 30 y tanto por ciento de los diputados. Sí. Ahora, con 40, ¿qué te está diciendo? Bueno, que hubo un chavismo que votó, que no está destruido. Le fue terrible en términos de los diputados, pero tiene una fuerza. El PSUV sigue siendo la primera fuerza individualmente hablando, ¿no? Ahora, en el Parlamento. Cuando tú chequeas el chavismo, claro, hay que sumar la oposición. El chavismo autodefinido no es mucho más que eso. Por lo tanto, no es verdad que tantos chavistas se quedaron sin votar.
Es decir, no es dramático, no es que hay 60% de chavistas que no votaron 20 y eso hizo perder el chavismo. No, no. Es decir, el chavismo votó bastante. De hecho, yo diría que porcentualmente es probable que la participación del chavismo haya sido superior, como porcentaje de su total, haya sido incluso superior que el porcentaje de votantes opositores que votaron. El chavismo duro, opositores duros, pues digamos, la base es dura. La base es dura, entonces, no, eso claro, no pero es ayer decía algo Julio Borges, que creo que viene a colación, y es lo siguiente: los votos no son de nadie, los votos son prestados. O sea, el ciudadano te presta un voto a ti, y mientras tú le devuelvas, le pagues con tu acción, te lo sigue prestando. Si no le pagas, pues absolutamente, el voto se pierde. A ver, de nuevo, el voto castigo es un voto que la oposición capturó en una estrategia electoral. ¿De quién es? No, el que lo capturó. O sea, ¿a quién eligió? A la oposición. Todo lo demás es un debate, normalmente es un debate sesgado que utilizan los analistas para tratar de minimizar el impacto del triunfador. Claro, pero fíjate tú, en este caso, si nosotros hacemos una encuesta hoy, yo no sé cómo está el número, cómo están los números, pero una cosa es que tú midas al gobierno y otra cosa es que tú midas a Chávez, la imagen de Chávez, por ejemplo. Totalmente distinto. La imagen de Chávez es un 50 y tanto por ciento, ¿no? Bueno, bajó también, en el medio de la crisis, digamos, hubo una contracción en el nivel de respaldo al presidente Chávez. Usualmente los números eran dramáticos. Chávez tenía 57% de evaluación positiva y el presidente Maduro 21% de evaluación positiva. Cuando el presidente Maduro subió, que subió 32, 34% de aceptación popular en la encuesta de noviembre, el presidente Chávez se ubica en 50%. Es decir, ¿y eso por qué ocurre? Yo creo que se están nivelando. Es decir, había gente que ya empieza a abandonar también al presidente Chávez. Porque al final de cuentas, es verdad que el presidente Chávez va a ser más inmune que lo que puede ser el presidente Maduro, porque Maduro es, de alguna manera, el que recibe los costos de los problemas del país, los costos de la inflación, del desabastecimiento. Pero Chávez también se empieza a difuminar, todavía muy importante, estamos hablando de 50% de la población que evalúa positivamente la gestión del presidente Chávez, pero fíjate cómo la votación pierdes cerca de 10 puntos porcentuales. Bueno, eso es lo que tú puedes medir, que es un voto castigo, esos 10 puntos que no obtuvo el chavismo, es lo máximo que tú puedes decir que en realidad es un voto castigo, que obtuvo la oposición. Pero eso quiere decir que la oposición también obtuvo un poco más de votos que los que obtuvo el chavismo, es decir, ella sola. También es interesante hablar un poco del fenómeno MIN, o de lo que no fue fenómeno. MIN unidad. Me suena. MIN unidad, ajá, te suena. Me suena. Ajá, ¿cómo queda el MIN? Es decir, el MIN unidad. Eso fue una estrategia. Había mucho temor con respecto a lo que podía erosionar el voto por el MIN a la tarjeta de la unidad. Cuando tú intentas sustituir tu trabajo, tu oferta, tu propuesta, por una estratagema política para sacarle votos a tu adversario, y eso es MIN unidad. ¿Sí? ¿Para qué creaste MIN unidad? ¿Por qué se llama unidad? ¿Por qué la pones, además, como si fuera una oferta engañosa que se parece a tu adversario? ¿Para qué? ¿Porque tú estás confiando que tú eres mejor que tu adversario? ¿O porque tú le quieres robar unos votos que originariamente eran de él y tú quieres que se confundan con tu tarjeta? ¿Qué es eso? Eso es una barrabasada política y tuvo como consecuencia un castigo abierto de la población que hace que el candidato principal que crea esa tarjeta obtenga con su tarjeta menos del 1% de los votos de su circuito. O sea, ¿tú puedes imaginar qué éxito puede haber tenido esa estratagema si no lograste sacar ni el 1%? Con esa tarjeta. No te hablo del país, con esa tarjeta. Con esa tarjeta. No te hablo del país, de tu municipio, de tu circuito. Así, es obvio que la gente sabía, o iba a votar por el PSUV. Es el caso de William Ojeda, el colega William Ojeda, el colega periodista. Me suena. Él confundió, o mejor dicho, la estrategia fue equivocada, obviamente, ¿no? La estrategia de apostar a que con la tarjeta del MIN podía morder en la clase media, ¿no? A lo mejor tú puedes confundir a alguien en un momento determinado. Eso puede ocurrir. De hecho, sí se confundieron. Los estudios iniciales hablaban básicamente de una confusión. La contracampaña frente a eso fue más efectiva. Pero ¿sabes qué? Le ayudó. Es decir, la oposición, como un efecto colateral de MIN unidad,
tuvo que enfocar toda su campaña final a decirle a la gente cómo votar. Y esa campaña de votar abajo, a la izquierda, el de la manito, terminó siendo un hipermotivador del voto. Por lo tanto, lo que fue un efecto colateral, que era tratar de avisar a la gente que no se dejara engañar, terminó siendo el bastión más importante de la publicidad opositora. Vamos a la pausa, ya venimos con Luis Vicente León. Bueno, continuamos acá en Vladimir a la Una con Luis Vicente León. Hay muchos mensajes en el Twitter, ¿verdad? Aquí dice Rafael Quintero, tremendo Luis Vicente, por tu análisis estadístico, todo se cumplió, la probabilidad de que ocurra un evento se cumplió, te dicen por aquí, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Ahora, más un tema de probabilidades. Bueno, sí, las encuestas básicamente miden la opinión y luego tienes que entrar a lo que son los errores muestrables y las probabilidades de ocurrencia. Nosotros no estábamos completamente seguros de si la oposición podía o no obtener la mayoría calificada. Sin embargo, por ejemplo, el escenario más probable que entregaba Francisco Rodríguez de Banco of America con Data Analysis, él sí se casó con un solo escenario. Al principio habló de 130, pero luego lo ajustó. Y luego corrigió a 116, pero lo importante era que él decía, con este gap que ustedes tienen, es imposible que la oposición no obtenga mayoría calificada. Nosotros éramos un poco más conservadores. Nosotros pensábamos que habían escenarios. La mayoría calificada, si ocurría el gap de la encuesta nacional, estaba garantizada. Pero si, por ejemplo, habían alrededor de 15 estados empatados, no 15 circuitos empatados. Y los circuitos empatados era muy difícil de proyectar, porque podía pasar cualquier cosa, podía estar 5 puntos arriba, 5 puntos abajo, y eso estaba todo empatado. Entonces, ¿qué pasaba? Si tú lo hacías coincidir con la encuesta nacional, entonces la oposición ganaba por lo menos 110 diputados. Pero si tú sentías que el chavismo tenía la capacidad de movilización y maquinaria y que en esos lugares el chavismo iba a tener una ventaja por su propia capacidad de movilización, ellos podían haber ganado todos los circuitos empatados y eso te ubicaba las proyecciones más cercanas a 96 diputados. En todo, de nuevo, ganando la oposición. Pero, oye, con diferencias importantes. ¿Qué ocurrió? No es que el chavismo no movió gente, claro que movió gente, hizo un esfuerzo gigante de movilización, acarreo, alargaron el periodo, hicieron de todo. Pero ¿qué ocurre? Como la participación fue tan grande, tú diluyes el impacto de la movilización inducida. O sea, la movilización inducida te puede cambiar una elección. Si los votantes son muy pocos, entonces, claro, cualquier cosa cambia el resultado. Pero cuando votan 74%... Que nunca habíamos tenido una participación de esa naturaleza. Para una elección parlamentaria jamás. ¿Y en el presidencial cuál ha sido la más alta? No, tú sí tienes más, tienes 80 casi, ¿no? 80%. Pero en parlamentarias nunca había habido eso. No, este es el récord histórico de participación. Porque al final eso también te mide, y ese es un primer mensaje. La gente quiere cambio. Incluso el que vota por el chavismo también está esperando un cambio. Y yo creo que la participación está diciendo que el país quiere la reinstitucionalización. O sea, la gente, quizás en tu pregunta de por qué votaron porque están bravos, votaron porque su calidad de vida se redujo, votaron porque la inflación es la inflación más alta del mundo, votaron porque haces horas de cola o le tienes que pagar un bachaquero. Y cuando el presidente responde que esto es culpa de la guerra económica, el presidente hace una lectura terriblemente negativa. Pero fíjate, Luis Vicente, ahora con esta mayoría que obtiene la oposición, esta mayoría calificada que obtiene la oposición, pasa también a ser vista como parte de los responsables de tomar medidas. O sea, mucha gente no entenderá que hay competencias del Poder Ejecutivo, otros de la... Eso va a depender de cómo se plantee la relación entre la Asamblea Nacional y el Ejecutivo. Si es una peleadera constante, van a terminar siendo culpables los dos. Ahí viene el gran tema. Es decir, cuando yo decía que el presidente comete un error, cuando repite la misma argumentación discurso, que no le sirvió electoralmente. La misma argumentación de la guerra económica con la que perdiste. Tienes 70% de la población que no cree en la guerra económica. Y el 30% que te cree, no cree que has sido capaz de resolverlo tú.
Con lo cual el presidente Maduro no tiene nada que ganar con la guerra económica. Porque o no te creen, o los que te creen creen que tú eventualmente ya no, digamos, no eres capaz de resolver esa guerra. Es decir, el presidente Maduro es la única persona, en mi opinión, que ha inventado una guerra que perdió. Ahora, en las conversaciones que tú tuviste en algún momento con el presidente Maduro, ¿hablaste de guerra económica con él? Tú sabes que sí, pero creo que es importante que el presidente Maduro estaba claro de que en Venezuela había que hacer modificaciones importantes en la política económica, que había que negociar y modificar los temas cambiarios, que había que incrementar el precio de la gasolina. Es decir, pero Mosca, no en una conversación privada conmigo, es una... básicamente el presidente Maduro ha dicho eso abiertamente en aquel momento, pero también lo dijo Merentes sentados con José Vicente Rangel, como lo dijo Ramírez en Londres frente a los inversionistas, como lo dijo el ministro Marcos Torres en el Banco Interamericano de Desarrollo en Brasil el año pasado. ¿Quién le metió el palo a la carreta para que no avanzaran esos cambios? Yo creo que aquí hay varios elementos y esa es la oportunidad de cambio que hay ahora. El primero es el costo político. Yo creo que les dio miedo avanzar con medidas económicas que son muy costosas desde el punto de vista político, teniendo la popularidad muy deteriorada. Entonces no tenías el patrimonio político para avanzar en unas medidas que son hipercostosas. Y no corriste a la ola a tiempo, y cuando fuiste a correr te quedaste en mitad. Claro, por otro lado, tú tienes un segundo problema. El segundo problema importante era, oye, tú tienes unas radicales al interior del chavismo que no les gustan las medidas de ajuste o estabilización. Entonces tú no tenías la fuerza para impedir una división y siendo pequeño una división es mortal. Entonces tú tuviste que negociar internamente con tus propios radicales. Y el tercer elemento son los beneficiarios. El país no, el país se destruye con una política de intervencionismo y control absurda, sin negociación y sin incorporación. Pero hay unos actores que se hacen muy ricos y muy poderosos, y esos actores que se hacen muy ricos y muy poderosos bloquean también la ejecución de cambios. ¿Cuán fuerza tienen esos actores ahora? Bueno, no, esos actores siguen siendo muy fuertes, pero ahora tienes una posibilidad distinta. Fíjate, el hecho de que la asamblea sea una asamblea opositora cambia el juego de una manera muy importante. Primero está el tema político. El tema político es un impacto. El presidente Maduro es impactado por la derrota, no importa cuántos discursos dé en estos próximos meses. Tú te impactas, no hay forma que no. Eso ha ocurrido siempre. Yo estoy seguro que cuando nosotros salgamos a la próxima encuesta, ¿cuál es la hipótesis de salida? Sin verla, ¿qué va a caer? Que el presidente Maduro va a caer en popularidad, que el chavismo va a estar golpeado después de una derrota, porque el venezolano además se mueve ganador muy rápidamente. Por lo tanto, la oposición tiene ahora una oportunidad ahora de capitalización de ese triunfo. Pero ese no es el problema más importante. El problema más importante es que también se fractura internamente dentro del chavismo. Hay fracturas. Ahora, ¿qué oportunidad existe? La oposición. La oposición entra con un mandato de la población. ¿Y cuál es el mandato de la población? Cuidado, te equivocas, porque la gente no te está mandando a cambiar a Maduro, ni a sacar el gobierno, ni desesperados por un referéndum revocatorio. Pero ¿tú sabes qué decía la última encuesta? La última encuesta de análisis antes de la elección. ¿Tú sabes cuántas de las cosas que la gente pensaba que debía hacer de inmediato el Congreso? ¿Tú sabes dónde está el referéndum revocatorio? Tenía 8% y era la séptima solicitud. Es decir, eso no estaba en la mente. Mosca, es distinto. Si tú preguntas a una gente que está brava si quiere revocar un presidente, a lo mejor te dice que sí. Pero ¿qué estaba buscando? Que resolvieran sus problemas. La gente tiene hoy la necesidad de que se sienten y que vean cómo es que van a resolver el problema de que no hay huevo, o que no hay azúcar, o que no hay repuestos, o que peor, no hay medicinas. Entonces, no me vengas con un debate político. Te corrijo, el cartón de huevo en Katia había, pero 1.200 bolívares, bueno, lo vi, no me lo contaron. Vamos a la pausa y ya venimos con Luis Vicente León. Bueno, y continuamos con Luis Vicente León. Son muchos temas, muchas aristas sobre estos resultados, ¿no? Por ejemplo, la respuesta del chavismo es bueno analizarla, porque una cosa fue lo que dijo el presidente y otra cosa es lo que han dicho otros actores. Veía, por ejemplo, a Pérez Pirela fue muy crítico también, pero también estuvo aquí sentado Freddy Bernal, que incluso me llamó para recordarme su promesa de estar conmigo, ganara o perdiera. Bueno, yo fíjate,
Con la de Maduro yo creo que también yo rescato, son dos cosas distintas. Lo primero, yo rescato que el presidente habló de inmediato. Y reconoció. Reconoció su derrota. La parte negativa del discurso es irse otra vez por el mismo cuento chino de la guerra económica y ganó la contra Rusia. No, o sea, tú tienes que hacer una lectura fina de lo que la gente está diciendo. Y yo te digo una cosa, si yo recuerdo al presidente Chávez, yo estoy seguro que Chávez a lo mejor hubiera atacado también a la oposición, porque ese es el estilo típico, hubiera sido frontal. Pero una cosa es lo que tú dices ahí y otra cosa es lo que haces inmediatamente después, que era rehacerte. O sea, porque tú tenías que ir, ahora, tú tienes la necesidad de reconquistar a la gente. Primero, es absolutamente falso que el chavismo se destruyó. Sacó 41%, más del 40% de los votos. O sea, más del 40% de los votos es una matraca de fuerza y que además perdió otros porque los estaban castigando. Por lo tanto, el chavismo sigue ahí, vivo. Si Maduro hubiera pasado un segundo plano en la campaña, porque él era el objeto del rechazo de los electores producto de la situación económica, si él pasa un segundo plano en la campaña, el chavismo sale mejor. Yo creo que el PSUV lo intentó, si tú ves, no hay ninguna valla con candidato y Maduro. No hay ninguna publicidad oficial del PSUV donde estuviera el presidente, pero el presidente quizás no aguantó la tentación de defenderse. Y estuvo en campaña tratando de ayudar a sus grupos, pero se estaba defendiendo. Pero ¿qué pasa? Que estabas recordándole a los que te querían castigar que tú estabas ahí además involucrado en esa elección. Con lo cual tú en vez de un portaaviones te convertías en un submarino. Es decir, en cambio Chávez, que era el portaaviones, estaba ahí tratando de batallar en esos conceptos simbólicos, pero por supuesto no era suficiente. Pero recordando el tema de la reacción. La reacción del presidente con el tema de la guerra, lo que nos dice es, hey, ojalá sea un discurso, pero que hacia el interior haya entendido que es precisamente ese cuento, de estar echando la culpa siempre a los terceros y no reconocer tus propios errores, las que te llevaron a este desastre. Y hay dos retos que tiene el chavismo. Uno, no perder, reconquistar lo perdido y no perder más. Claro, tú puedes seguir, porque ¿qué pasa? Ahora viene la etapa donde la oposición va a crecer. Y una vez que tú pierdes votos, rescatar ese voto es una tarea titánica. Entonces tú tienes ahora que tratar de parar, y tú no lo vas a parar atacando a lo mismo que ya tú has hecho y que no te funcionó. O sea, eso no es una estrategia, en mi opinión, adecuada. Pero bueno, solo quería decir, con el tema de las reacciones, que hubo muchas reacciones estrambóticas, ¿sabes? Pero a mí, por ejemplo, yo quiero rescatar la visita que tiene Freddy Bernal aquí esa mañana, habiendo sido, digamos, una de las personas que pierde. Sí. Es decir, cuando viene aquí y da la cara, y además hace que yo diría que fue una de las derrotas más dolorosas, ¿no? O sea, y hace un no porque haya estado mi hermano ahí que perdió, a quien le mando un abrazo, por cierto, y todo mi cariño, Ernesto, sino porque Katia es corazón del chavismo. Claro, y sin embargo, Freddy Bernal viene aquí y cumple su función, da la cara, hace su explicación, y además hace una explicación muy buena. Es decir, hace una explicación que incorpora la necesidad de reflexión, de autocrítica y también de modificación del sistema económico. Es decir, Freddy Bernal yo creo que ha hecho, en mi opinión, la mejor respuesta del chavismo, que en definitiva debería estar haciendo el todo. Porque, mira, eso es como un científico, ¿vale? Un científico se puede equivocar en un experimento. Ahora, ¿qué va a decirle a los financistas? No, checo, esto es por culpa de que se fue la luz. O era mala la calidad. No, vale, le dice, mira, ¿sabes qué? Me equivoqué. O sea, lo que yo pensaba que iba a funcionar no está funcionando. Pero yo ahora, ¿qué voy a hacer? Hacer lo mismo. O sea, yo le voy a poner la misma agüita y la misma química, porque es que el bruto eres tú. O sea, yo no vendo corbatas porque es que tú tienes mal gusto. Entonces yo pongo otra vez la misma corbata. No te la vas a comprar. O sea, ¿qué tienes que hacer? Buscar dónde está el error. Y eso es lo que no ha hecho el presidente. A lo mejor lo van a hacer internamente, pero es que yo soy más agresivo todavía en el tema político. ¿Sabes qué? Incluso la gente chavista, es decir, incluso los chavistas necesitan que tú les digas que vas a cambiar. O sea, incluso los chavistas necesitan para seguir rescatar la confianza en que en el futuro tú vas a ser capaz, primero, de resolver el problema del país y segundo, de convencer a la gente de que tú eres capaz de ser una esperanza. Y él tiene posibilidad de hacerlo, realmente, en lo personal. Digamos, bueno, el presidente está en condiciones de hacerlo. Decía Henry Ramos Alup, declarando al terminar las elecciones, que el gobierno se está derritiendo. ¿Eso es verdad? Bueno, mira, obviamente una derrota
de una esta derrota no es característica, derretirse, ¿no? Pero, una derrota de esta sí puede característica serlo. siempre es muy costoso. Es costoso, es duro, es difícil repuntar, sobre todo que ahora vienen las elecciones siguientes y la oposición, por supuesto, va a enfocarse también en los próximos procesos que van a ser gobernadores y bueno, quizás se va a meter el tema del referéndum en el juego y es un tema que también es importante. Yo decía que el referéndum no era el punto principal que busca la gente en la elección de la Asamblea. La gente busca que le resuelvan sus problemas, pero la atención al problema económico, es decir, que es indispensable, porque la crisis económica venezolana es brutal y nosotros no tenemos tiempo que perder para resolver los problemas cambiarios, los problemas de precios, los problemas de rescate de la producción privada, de la inversión, de la propiedad. O sea, son elementos fundamentales que tienes que atender. Pero ¿qué pasa si no te dejan? ¿Qué pasa si la oposición intenta con su fuerza nueva, que es además una fuerza que constitucionalmente le permitiría, por ejemplo, dar una ley de equilibrio fiscal que obliga al gobierno a ser serio para cubrir el hueco y no produciendo billetes de monopolio en el Banco Central? Es decir, eso lo puede hacer el Congreso. O sea, el Parlamento puede decir, no hay vaca. O sea, tú no puedes seguir presentando presupuestos con un hueco de este tamaño para que tú le engañes y empobrezcas a la población produciendo billetes de mentira. No, papá, dime qué es lo que vas a hacer. Y eso te lleva ¿a qué? A lo que tienes que hacer, a mover el tema cambiario, a subir el precio de la gasolina, si eso es necesario, a recortar tus gastos fiscales. Es decir, te lleva a lo que tiene que hacer un gobierno serio, a buscar recursos frescos en el mercado internacional y no poner la payasada de que cualquiera que te proponga que buscar recursos en el Fondo Monetario o donde sea es un crimen de lesa humanidad o una traición a la patria. ¿Qué traición a la patria, chicos? ¿Cuántas traiciones entonces han habido en Venezuela y en el mundo cuando estás hasta aquí quebrado y tienes que buscar quien te ayude? Además, con un fondo monetario o cualquier otro, incluyendo China. Porque entonces, si es traidor el que busca plata en el fondo, es traidor el que busca plata en China también. Es decir, no es ningún traidor ninguno de los dos. Está buscando recursos para poder rescatarte de una crisis. Es como cuando yo, si tengo una crisis de flujo de caja, voy para el banco a pedirle plata. El banco me da la plata, sí, chéverito. No me pide una garantía. Bueno, eso sí no. Es decir, me va a pedir una garantía de que yo soy serio y lo voy a repagar y que voy a hacer lo que tengo que hacer. Ahora, en el medio de eso, ¿qué pasa si tú lo bloqueas? Si ese poder que sí tiene la Asamblea de hacer una ley que te presione a ser serio, que interpele al presidente del Banco Central inmediatamente a decirle, epa, ¿y cómo es eso que usted no está presentando los datos de inflación en todo un año? ¿Cómo es eso que usted no le está diciendo al país qué ha pasado con la producción? ¿Cómo es eso que usted se atreve a no publicar la data de desabastecimiento y escasez? Que es lo que de alguna manera nos dice si está el país bien o mal. Pues bien, si eso lo hace el Congreso y además tiene la fuerza incluso de hacer un impeachment, si no lo cumples, entonces podríamos ver un cambio. Pero si no lo dejan, también podríamos ver cambios políticos en Venezuela y la necesidad de que la oposición se manifieste políticamente. Vamos a hacer una pausa, de retorno vamos a leer algunos mensajes, que son muchísimos, lamentablemente no se conecta aquí con la conversación, pero está la participación de la audiencia. Ya venimos. Bueno, Luis Vicente, son muchísimos los mensajes. Voy a leer aquí. Luis Vicente, ¿qué opinas de la liberación del dólar? Horacio Buenaño, Carlos Martínez, le dimos duro. Víctor Pérez Hernández, por favor explicar cómo se manejan los correspondientes a los diputados del Parlamentino. Con la misma correlación que existe en la Asamblea se elegirán los diputados del Parlamentino, no queda de otra. Luis Berardi, ahora realmente hay que hacer un cambio, empezando por TCJ, Contraloría, CNG, Defensoría, Fiscalía, Banco Central, etcétera. Espero que lea los mensajes en Twitter sin escogencia, dice Johnny Amaya. Gracias, Varina, Caravana de la Victoria, somos mayoría. Víctor Ortega, esto lo dijo Julio César Reyes, el diputado. El pueblo no quiere escuchar ni promesas ni de política, quiere salir adelante. Iván Colmenares, entrevista de Diosdado, dice Iván Colmenares, lo podemos invitar. Otro por aquí, tremendo Luis Vicente con tu análisis estadístico. Otros comentarios por aquí. En el futuro servirá llenar de algo la avenida Bolívar. Luis Olaf. Felicitaciones a Luis Vicente León y Datanálisis. Pedro Morillo, hermano, lea mi mensaje por favor. ¿Cómo cree que el Estado que van a votar por ellos? Si miles de venezolanos esto no dice el mensaje completo.
Vlad Villegas, parado sus vehículos por falta de caucho, han parado sus vehículos por falta de repuesto, lo poco que se consigue es extremadamente caro, dice Pedro Morillo. Vladimir, déjeme felicitar por tu trabajo, era un ejemplo de lo que es el periodismo equilibrado, gracias. Johnny Medina, Vladimir, el presidente tiene que recoger su rebaño, está disperso, muchas molestias, comienza por el contrato del sector eléctrico. ¿Qué cambios hará la nueva Asamblea Nacional sobre el tema CICAT? Muchos comentarios, Luis Vicente. Sí, bueno, mira, yo creo que obviamente hay unas grandes incertidumbres ahora sobre lo que viene. Primero... Por aquí Mari Carpio, que si puede haber una asamblea paralela, un poder popular, con el poder popular crear una asamblea paralela. Mira, con una elección como la que hubo y una manifestación además hipermasiva de la población en esa elección, es absolutamente absurdo imaginar que el gobierno puede sustituir el Parlamento venezolano por un sistema paralelo, comunas. Cada quien tendrá su rol, pero tú no apruebas el presupuesto nacional en la comuna, ni la ley de costo y precio justo se puede revisar en la comuna, ni... Eso es un tema que va directo a la Asamblea, y además la Asamblea tiene doble rol: legislar, pero también controlar. Es decir, es el controlador o contralor del Ejecutivo para hacerlo más eficiente. Y es quien puede llamar a botón a los ministros y exigir básicamente rendición de cuentas. Es más, el presidente de la República por Constitución está obligado a rendir su informe de fin de año a la Asamblea Nacional de Venezuela, que debe ser aprobado o rechazado. Por lo tanto, eso no lo va a sustituir. Ahora, lo que tú puedes bloquear. O sea, tú puedes bloquear y usar el Tribunal Supremo de Justicia como un mecanismo para desconocer decisiones y plantear un conflicto institucional. Entonces, ¿qué ¿ves ese escenario? Bueno, fíjate, yo te lo veo de esta manera. Tú tenías en Venezuela hasta hoy, o hasta el domingo, tenías un tren y una bicicleta. Es decir, el chavismo era un tren y la oposición era una bicicleta. Es decir, obviamente cada vez que la bicicleta, que además era irreverente, se montaba en el paso del tren, ¡rum!, se la llevaban por delante. ¿Qué pasa? No es verdad que el chavismo se convirtió en una bicicleta, porque no es una bicicleta con el Ejecutivo, la plata, el poder, armas militares, etc. Eso no es una bicicleta. Ahora, la oposición tampoco ya es una bicicleta. Tiene nada más y nada menos que el control de la Casa del Pueblo, el controlador del Ejecutivo y una chorrera de gente que dijo que quería cambio. Entonces tiene dos trenes. Ahora, los dos trenes van a tener que decidir ahora qué es lo que quieren hacer. Si quieren simplemente mirarse a los ojos y decir, epa, nosotros vamos a tener que sentarnos, déjame bajarme de este tren y déjame sentarme a negociar los cambios que haya que hacer en política y en paz para darle solución a los problemas de la gente, o si le vamos a dar marcha los dos al tren y lo que vamos a ver es un desastre en los dos trenes. ¿Qué vamos a ver? Por ejemplo, también un levantamiento de control de cambio. Pregunta José Abraham, ¿se va a ver eso? Bueno, yo creo que ahora la primera discusión, sin duda, yo creo que en la Asamblea va a ser el tema de la amnistía de los presos políticos, porque es un símbolo muy importante y yo creo que la oposición no puede, incluso aunque no fuera su elemento de desespero mayor, no va a dejar de ninguna manera de tocar sus símbolos, y el tema de los presos políticos va a estar en el arranque de cualquier discusión parlamentaria. El segundo es económico, y ahí es donde se va a discutir qué tipo de medidas el Congreso puede presionar al gobierno a tomar. Y ahí viene lo que tú decías, ¿quién asume los costos políticos de eso? A lo mejor, por ejemplo, al presidente Maduro le puede convenir decirme, ¿sabes cómo es la cosa? Después, devalúa. Yo después te digo que tú eres culpable de la devaluación y los costos de la devaluación. Anda, modifícale el costo de precio justo y tú vas a ser culpable de la inflación. ¿Tú crees que va a haber amnistía, y ya con eso terminamos, antes de que se instale la nueva asamblea? Bueno, ojalá. Yo creo que el presidente Maduro, si hiciera una lectura inteligente, se tomaría él básicamente la ventaja de una amnistía total de presos políticos. Luis Vicente, si tú miras para acá, no es que a Julio César le creció el pelo, es que Francis Torrealba va a ser Burgos Internacional hoy. Así que bueno, será hasta mañana. Hola, Francis.